palabra, que es santa y poderosa, Dios. Hoy veremos y queremos aprender que tú tienes el control de la iglesia a nivel mundial, a nivel local también, Dios. Y queremos salir con esa confianza de que tú sigues y seguirás haciendo tu obra en tu iglesia, que somos un pueblo que creemos en ti y ponemos la fe en ti, Padre. Te rogamos que nos ayudes a que el corazón pueda tener la certeza y la fe de que nada más en ti podemos confiar. Te rogamos esto en nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Quién creen ustedes que tenga el control de la iglesia? Dios. ¿La iglesia Las Palmas? ¿Quién creen ustedes que tenga el control? ¿Será el pastor Manuel? ¿Será los líderes de la iglesia? No, ¿verdad? Es Dios. Vamos a ver eso hoy, de cómo Dios tiene el control. Lo tuvo desde el principio, lo tiene hoy, lo tendrá siempre. Amén. La historia de la iglesia nos va corroborando con más seguridad de que Dios siempre ha estado al pendiente de su iglesia, de su gente, de aquellos que le aman y los que han muerto en nombre de Jesús. Seguramente también estuvo Dios en control de eso. No tengo duda ninguna de eso. Si estudiamos un poquito, hermanos, las instituciones a nivel mundial, como escuelas, no sé, mil cosas, empresas inclusive, vemos que nacen, crecen, llegan a la cúspide y se corrompen y luego mueren. Por ejemplo, cayó el Imperio Romano, cayó el Imperio Medo-Persa, cayó el Imperio Griego, como decía Daniel, cayeron emperadores chinos, cayeron imperios armados y todos ahora nada más son historia. Y podemos verlos en museos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, hay una institución que rompe todas las reglas de la sociedad. ¿Saben cuál es? Es la Iglesia de Jesucristo. Esa aún sigue de pie, hermanos. Esa aún sigue vigente, teniendo la fe y la certeza que tenemos la guía nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta iglesia, hermanos de Jesucristo, nació en un rincón despreciado del Imperio Romano, sin armas, sin dinero, sin influencias políticas. Esta iglesia fue perseguida por gobiernos comunistas, emperadores paganos, por dictadores militares y hoy día por corrientes filosóficas nuevas. ¿Sí o no? Vemos hoy una iglesia que siempre ha sido atacada por muchísimas corrientes. La pregunta es, ¿estará Dios al control de su iglesia? Sin duda, hermanos, sí. Vamos a verlo en la parte de la historia. La iglesia, hermanos, también ha sufrido una enfermedad tremenda, que es la corrupción interna de sus propios líderes. Vemos hoy iglesias, hermanos, en todo el mundo, donde se acomodan ellas mismas a un pensamiento del mundo, ¿sí o no? Donde el pastor los líderes ya proponen inclusive hasta el matrimonio homosexual. Eso obviamente no es bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Pero se está viendo y vamos a verlo hoy. ¿Por qué? Humanamente, hermanos, de verdad, la iglesia debió haber desaparecido hace muchos años. Pero si hoy estamos sentados aquí con tu Biblia en la mano, viendo para acá alguien que está hablándole a ustedes, no es porque haya hombres astutos, hombres sí, de valor, sí, por supuesto, pero esos hombres de valor fueron guiados, sin duda alguna, por Dios. Amén.
Dios tuvo el control de cada uno de esos hombres valientes para que hoy tuviéramos la oportunidad de estar acá sentados con una Biblia en la mano en nuestro idioma personal. Vamos a ver por qué. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a empezar a ver quién es el dueño de la iglesia, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Y se refiere luego a Jesucristo. Y sobre esa roca, se refiere a Jesús, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia de Jesús y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una promesa que la iglesia no va a ser destruida, que el Hades no tendrá control de la iglesia, sino Dios mismo. Vamos un poco más allá, veamos ahora Efesios 1:4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La iglesia ya fue escogida desde hace muchos años, desde la fundación del mundo. Ahora, ya está la iglesia formada, pero ¿quién la gobierna? Dice ahí mismo en la palabra de Dios en Colosenses 1:18, vamos a ver quién gobierna la iglesia, quién está al control total de la iglesia. Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Se refiere a Jesucristo, que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vemos acá por parte de Pablo que la cabeza, ¿quién es? Jesucristo. Amén. Lo creemos. Entonces, Él tiene como cabeza, sin duda alguna, en el control total de la iglesia. Vamos aparte, que es Efesios 1:22 ahora. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hablando a través de Jesucristo como cabeza de la iglesia. El control total, hermanos, está en manos de un Dios soberano, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, vemos y nos ponemos a dudar y decimos: ¿será que Dios tiene el control de la iglesia? Porque lo que vemos es totalmente irónico, ¿verdad? Una iglesia decayente, una iglesia de falta de amor, una iglesia con mucho pecado. Y preguntamos: ¿será que Dios sigue en control de su iglesia? ¿Será que Dios aún tiene la mano en su iglesia? Tal vez alguien diría: no creo, porque lo que veo es pura maldad. Pero vamos a ver cómo Dios, a pesar de eso, tiene el control total. Vamos a hacer un poquito de historia de Israel. Acordémonos que el primer rey, ¿quién fue? Saúl. Luego siguió David. Luego siguió su hijo, Salomón. Aunque hubo de repente un problema, ¿verdad? Pero Salomón quedó como rey. Salomón tuvo 1000 mujeres y tuvo graves problemas. Después de Salomón debería quedar un hijo de él, ¿verdad? Su hijo de él era Roboam. Pero la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: las tribus del norte y las tribus del sur. Allí vamos a ver cómo también Dios estuvo con ellos. Miren, vamos a leer, o antes, el reino del norte, hermanos, se formó por 10 tribus, 10 tribus.
Y esta fue guiada no por su hijo de Salomón. Las 10 tribus fueron guiadas por Jeroboam. Y las 2 tribus restantes, que es Judá y Benjamín, fueron guiadas por Roboam, el hijo de Salomón. Pero fíjense, Roboam, el hijo de Salomón, se quedó al lado del templo, se quedó en Jerusalén. Y las 10 tribus, Zabulón, Neftalí, Dan, todos ellos estaban por aparte. Como regla general, 3 veces al año tenían que subir todos al templo. Pero fíjense, aquí está Roboam, acuérdense, y aquí está Jeroboam con las 10 tribus. Las 10 tribus tenían que subir hasta acá para adorar a Dios. En la Pascua, en los tabernáculos, era acá el lugar. Pero Jeroboam tenía celos de aquel Roboam. Y Jeroboam empezó a decir, ¿saben qué? No suban hasta allá. No suban. Es caminar, hay lodo, hay lluvia. Mejor acá hagamos dioses. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 12, versos 25 al 33. Acuérdense de la historia, 2 reinos, Roboam, Jeroboam. Primera de Reyes 12, 25. Dice, entonces reedificó Jeroboam, no era hijo de Salomón. Así que en el nombre de Efraín ya habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel y dijo Jeroboam en su corazón. Fíjense que dijo Jeroboam en su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Vean para acá. Estaba Jeroboam y aquí Roboam. El pueblo venía para la casa de David. Pero Jeroboam pensó, ahora se volverá el reino a la casa de David. Tenía miedo de que su gente se fuera a este reino. Sigue, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Había celos. Y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Fue astuto Jeroboam y dijo, y tuvo consejo. Hizo el rey 12 becerros de oro y dijo al pueblo, fíjense que hizo Jeroboam. Dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Les formó a ellos, ¿qué dicen? 2 becerros de oro. Los llamó, le dijo, vengan para acá. He aquí su Dios ahora. Este Dios fue el que los sacó de Egipto. Y la gente cómo respondió, fíjese. Y puso en Betel y otro en Dan. Y esto fue a causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. 31. También hizo casas sobre los lugares altos. Hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran, dice, de los hijos de Leví. Formó sacerdotes fuera de la línea que se escogió por Moisés y Aarón. 32. Entonces dice que hizo. Instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá. Y fíjense, ahí sacrificó sobre un altar e hizo un Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho de oro. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. 32. Sacrificó pues sobre el altar. Ya tenía altar, tenía templo, tenía sacerdotes, tenía dioses. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. El mes que él había inventado es en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ya Jeroboam andaba sin templo de Jehová, pero él formó su propio templo.
sus dioses, sus fiestas y formó también sacerdotes. ¿Creen que era eso correcto? No, ¿verdad? Vamos a ver Segunda de Reyes 17, 16. Vean lo que pasó con este pueblo idólatra. Segunda de Reyes 17, versículo 16. Segunda, ¿verdad? Dije segunda, sí es cierto. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. ¿Quiénes? Los de Jeroboam. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Se dan cuenta? 10 tribus, de cada 2 tribus. 10 tribus que hicieron sus propios dioses, sus Baales, aceras, sus templos. Pregunta, ¿Dios estaba sin control de eso ya? No. Dios tuvo el control de todo eso y hasta hoy podemos percibirlo en su tierra, en Israel. Aunque hoy día mucha gente dice que Israel ya no sirve, ya no es parte de la promesa de Dios, pero Dios aún cumple su promesa porque en la palabra dice que Israel es la niña en sus ojos, ¿sí o no? Ahora, este descontrol que hubo en el pueblo de Israel tuvo consecuencias. Se llevaron presos hasta Babilonia durante un buen tiempo, pero ellos sacaron de su corazón a Dios. Hoy, en la iglesia actual, pasa lo mismo, ¿sí o no? Pasa lo mismo. Así es que, hermanos, que una señal de una nación que está debajo, que ha dejado los mandamientos, ya sea México, o sea Chiapas, queda sin la cobertura de Dios. Cuando Israel se apartó de Dios, aquella tierra, hermanos, se llenó de ídolos. Hizo baales, hizo aceras, hizo altares. Y la razón es simple, hermanos. Cuando quitamos a Dios de nuestro corazón, nuestro ser quiere adorar algo. Pero como quitamos a Dios del corazón y queremos adorar a algo, el ser que hace empieza a crear nuevos dioses. Es lo que hizo Israel. Quitó a Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, y creó nuevos dioses. Porque todos los humanos, hermanos, tenemos necesidad de adoración, ¿sí o no? Todos. Pero quitar a Dios en nuestro corazón, a Jesucristo, es darle cabida a otros dioses. Y pueden haber tantos dioses en nuestras vidas. Pero surgieron por ahí algunas teorías como el panteísmo, que nada es Dios. Y si nada es Dios, entonces todo se forma Dios. Por ejemplo, en la India hay muchísimos dioses. Muchísimos dioses. Y en la iglesia cristiana también tenemos ídolos, como el hermano decía en Romanos, ¿no? Formamos ídolos también fuera de Dios. Ahora, el pueblo de Israel adoraba a Baal. Esa palabra, acuérdense bien, Baal. Baal quiere decir Señor, quiere decir amo, dueño. Y es un Dios cananeo, no es un Dios del cielo, es un Dios creado por los cananitas. Jeroboam dirigió su mirada, su devoción a un Dios extranjero, a un Dios Baal, y su devoción fue hincarse ante ese Baal. Hoy, en la iglesia, hermanos, también existen muchos Baales, ¿sí o no? Si nos damos cuenta, hermanos, la doctrina bíblica que manejamos como casa de oración y vemos a alguien más allá afuera con sus doctrinas también bíblicas, concluimos que ya hay muchas iglesias donde ya no se guían por la palabra de Dios, sino tienen un coach, no un pastor, alguien que les calienta la cabeza y los motiva a continuar
los motiva a ser millonarios, a ser ricos. Es más como una clase empresarial ya en las iglesias, ¿sí o no? Cuando deberíamos estar hablando de lo que está ocurriendo hoy día, hablando del arrepentimiento, de la pronta venida de Jesucristo. Pero la iglesia no usa eso. Bueno, pero aún así Dios tiene el control de su iglesia. ¿Israel murió? ¿Acabó? No. Claro, hubieron muchos muertos. En toda la historia de Israel, del holocausto, hasta hoy en Israel, han habido muchos judíos muertos. Pero lo que me encanta de ellos, hermano, es que no pierden su identidad, ¿verdad? No pierden su identidad. Hay judíos ortodoxos con su ropa negra, su sombrero, su cairel, su tzitzí, todo eso por acá. Son judíos, pero no pierden su identidad. Pero los cristianos de repente perdemos nuestra identidad con Cristo. De repente, no todos, ¿verdad? Algunos sí. Se pierde nuestra identidad porque empezamos a adorar algo, porque dejamos de adorar a Dios. Es una parte. La parte de Israel también cuenta que Dios estaba bajo el control de su pueblo. Lo vemos hoy día. Ahora, en la iglesia primitiva, cuando ya Jesús se muere y se va al cielo y quedan ya nada más 11 hombres, ¿verdad? Menos uno, eran 11 hombres. Dio la orden Jesús a su grupo que fueran a Jerusalén porque ahí era la promesa. Allí nació la iglesia, en un rincón de Roma, bajo espada, sin dinero, sin nada. Ahí nació, con la promesa hecha aquí. ¿De quién? De Jesucristo. Vayamos a Hechos 2:14. Ahí empieza, ya Pedro recibió el Santo Espíritu de Dios, tenía ya ese fuego en sus labios, salió y empezó a predicar la palabra de Dios, pero ya era transformado. Yo creo que ya se veía en su rostro de Pedro, ¿va? Un fuego ardiente. Hechos 2:14 dije, ¿va? Ok, 14. Es el primer discurso de Pedro. Se para Pedro y empieza a hablar de Jesús y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, que oí mis palabras. Y empezó allá a predicar, a hablar de Jesús, de la resurrección, del arrepentimiento. Se echó no sé si media hora, bla, 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 y la gente estaba escuchando a Pedro. Vayamos ahora al 37 al 41 para que veamos el resumen de lo que pasó. Dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Santo Espíritu de Dios. Porque para vosotros es promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llame. Él estaba hablando y la gente sintió en su corazón, ¿qué hacemos ahora? Pero fíjese qué dice, hermanos, el 47. El 47 es una tremenda, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, Pedro, lo que más puedo hacer es hablar y predicar. Pero el control ¿de quién fue? De Dios, porque dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos entonces ahora allí el control también de Dios sobre su pueblo.
¿Y cuántos fueron? Dice el 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hablaban, se dice que nada más eran hombres, más esposos e hijos, como unos 10,000 más o menos. Y Pedro, ¿qué diría? Yo sí, cuando hablo la gente se cae, la gente... No era él, por supuesto, ¿verdad? Dice que Dios era el que añadía a su pueblo quien debía ser salvo. Hermanos, en la iglesia local, Las Palmas, el control lo tiene ¿quién? Dios, totalmente. Ahora, como iglesia local, debemos esperar también en la promesa de Dios, ¿sí o no? Que Dios va a añadir personas, miembros a la congregación. Porque no va a ser obra nuestra. La obra nuestra es ir y hacer discípulos y evangelizar. Ahora, es tarea nuestra, es tarea tuya y mía, hermanos, ir a evangelizar y Dios hará su obra. Pero si queremos almas que vengan, y no tomamos el tiempo de ir a evangelizar, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo hacer eso? Ahora, aquí vemos otra vez, comentaba que fue Dios el que tuvo el poder. Ahora, los hombres que usó, hermanos, los hombres que usó Dios, ¿tú qué le dirías a Jesús? Si estuvieras en aquel tiempo, ves a Jesús que elige a Pablo, a Pedro, que elige a Leví, que elige a dos Judas, ¿qué dirías tú con ellos? Jesús, piensa un poquito, vas a hacer tu obra, pero ¿por qué con ellos? Mira, hay gente, los romanos son gente estudiada, gente letrada. Es más, allá hay un grupito de fariseos que son sabios. Pero Dios, Jesucristo, eligió a 12 hombres como tú y como yo. Iletrados, imperfectos, no eran teólogos, no eran oradores. De hecho, vivían ellos al margen del pueblo romano. No eran talentosos, no eran intelectuales, por el contrario, eran hombres que se equivocaban como usted y como yo, tenían fallas, errores, faltos de fe, experimentaron fracasos. Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan? Y le confió a Pedro, apacienta mis ovejas. Dios mío, ¿por qué Jesús? ¿Y qué diría Jesucristo? Diría Juan Carlos, el control lo tengo yo, no tú, ¿verdad? El control es de quién, de Dios. Oye, pero Jesús, Pedro te negó 3 veces. Me diría Jesús, tú tranquilo, sé lo que hago con Pedro. Amén. Él sabe lo que hace con su iglesia, lo que hace conmigo, con usted. Todos sus discípulos, hermanos, todos ellos sufrieron persecución y fueron muertos. Menos Juan, que salió de la isla de Patmos. La iglesia creció persecución encarnizada, hermanos. Era para que la iglesia hoy no existiera. Sin embargo, estamos aquí un grupito de 20 gentes o 30 gentes sentados, ¿verdad? Regocijándonos de que tenemos un pueblo que todavía nos permite reunirnos. Pero habrán días que ya no, hermanos. Así es. Habrán días que ya no. El pueblo, la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Pero Roma empezó a ver que ese pueblo crecía. Y para Roma era una amenaza para su pueblo. Para Roma era una amenaza a los cristianos. No pagaban impuestos, según ellos, pero el pueblo de Dios, sin duda, era fiel en pagar impuestos. Las persecuciones fueron, hermanos, totalmente encarnizadas. Miren, Nerón, emperador de Roma, año 64, acusó a los cristianos de incendiar Roma. Los creyentes en aquel tiempo los agarraron y los quemaban vivos, hermanos. Ellos eran una antorcha humana. Tanta era la crueldad de este gobernante que agarraba a un cristiano
No sé, tengo la idea de cómo lo hacían, pero en las filas, en las calles eran antorchas. Hermano, ¿tú qué dirías? Ahí no está Dios, ¿verdad? Mejor me voy a adorar a los dioses romanos, porque yo veo que ahí Dios no apoya a su iglesia, pero Dios estuvo con ellos, ¿verdad? Ellos sabían, como sé yo y usted, que la muerte es vivir para Cristo. Amén. Ellos deseaban eso. Cuentan la historia que cuando los romanos en el Coliseo hacían sus fiestas con los leones, las fieras salvajes, y llegaban ahí los cristianos para ser comidos por ellos, los cristianos, en vez de llorar, que ellos cantaban a Dios. El emperador más se enojaba. ¿Por qué cantan a Dios? Porque la fe en Dios estaba en sus corazones y preferían morir que negar a Dios. Nerón, Domiciano, año 81, exigió ser adorado bajo el título de Señor y Dios. Persiguió con fuerza a los hijos de Dios en Roma y Asia Menor. Los acusó también de ser ateos, porque no adoraban a Domiciano. Otra vez, persecución. Y así, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo prohibió estrictamente el cristianismo y judaísmo bajo pena de muerte. Fueron, hermanos, casi 350 años de una gran persecución a los cristianos. Ahora, alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo es posible que Dios esté con su pueblo? Todos morían. Pero sin duda, hermanos, Dios estaba con ellos. Estaba salvando a cada uno de ellos y hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Mateo 28:20, hermanos. Mateo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me interesa esto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una promesa de quién, hermanos? De Jesús. Yo, dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice. El pueblo de Dios sufrió sangre, sufrió mucha muerte, pero sin duda Dios nunca dejó a su pueblo. Después, ya que Pablo fue escogido como siervo para los gentiles, y su iglesia predicó, viajó mucho, sembró también iglesias, y también decía, habrá persecuciones, hay que gozarnos en las persecuciones. Pero en Hechos 20, 29 al 32, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, acordándonos por 3 años de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios en la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Otro problema más que Pablo decía, vean, hermanos, cuando yo me muera, estoy seguro que van a haber falsos profetas, falsos cristos. ¿Por qué? Porque lo escuchó de Jesús, ¿verdad? Habrán falsos profetas, cristos. Y Pablo igual dijo, van a haber falsos profetas, pero ustedes sigan velando. Acuérdense que día a día los amonestaba. Hermanos, la iglesia de Dios tiene un enemigo en particular. ¿Cuál es? ¿Quién es? El diablo, ¿verdad? Y el diablo usa a gobiernos,
para poder eliminar a su pueblo. ¿Creen que lo vaya a hacer? No, no. Sin embargo, hoy día podemos ver, hermanos, que las iglesias cada vez están menguando más y más y más. Ok, hay iglesias grandes, llenas, pero cada quien quiere elegir la prédica que le convenga. Una prédica que me gusta, ¿ese es arrepentimiento? No. El milenio tampoco. Una prédica que diga, serás campeón, saca tu fuá de ti mismo, esa le pongo play, ¿verdad? Y la escuchamos. Y en esa prédica hay 1000 amén, amén, amén. Una prédica que te confronte, no la queremos oír. La iglesia está pasando por unas pruebas tremendas, pero Dios siempre tiene el control de su iglesia. En la parte de la iglesia cristiana primitiva hubo problemas de persecuciones. Después hubo problemas doctrinales, de herejías tremendas. Vimos cómo los emperadores usaban su fuerza, ¿verdad?, para destruir la iglesia. ¿Se pudo? No, no se pudo. En casa pueden estudiar, por ejemplo, como tarea los valdenses, un grupo también de cristianos que se apartaron, se alejaron para leer la palabra de Dios, para estudiarla. Porque en el tiempo también de los romanos, en Grecia, nació lo que es el gnosticismo, que es un movimiento basado en ideas de conocimientos secretos. Hoy por ahí vemos todos, ¿va?, que hay sectas secretas como los Illuminatis, esas cosas, ¿verdad? Bueno, había ya desde el principio. Habían grupos que decían, no hay Dios. Lo que hay es energía milenial, lo que hay es un movimiento del espacio, fuimos creados, tantas teorías. Y miren, hasta dentro también del cristianismo existió lo que se llama el docetismo. Ahí los maestros de clases saben que eso va. Afirmaban que el cuerpo de Jesús no era real. Ellos creían eso, que era una simple ilusión. Cuando él lo estaban crucificando o lo estaban sangrando, no era su cuerpo, no le dolía, según ellos. Pero Jesús fue 100% humano, tenía dolor, tenía angustias. También nació otra corriente más llamado el marcionismo, un obispo también que empezó a formar la Biblia, pero empezó a desviar también la palabra de Dios, que decía que Jesús era un ser humano creado, igual que el hombre. Y así como eso, hubo hasta hoy también herejías tremendas, atacando siempre a quién, a la iglesia. Yo no, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. En el siglo I al IV, igual también herejías tremendas. Ya hablamos del docetismo, había el ebionismo, el arrianismo, que Jesús también no es Dios. Hermanos, si leen aparte de las herejías primitivas, los ebionistas, los arrianismos, marcionistas, todos ellos siempre van a negar a Jesús como Dios. Fíjense, algo en particular eso es negar a Jesús como Dios. Ellos creen, como un grupito religioso que anda por acá con corbata, que Jesús no es Dios. El interés del diablo es desacreditar a Jesús. Yo le decía, fuimos a evangelizar con Mario, la gente cuando hablamos de Dios no hay problema. O sí, la palabra Dios no afecta a la gente, sea o no religiosa. Pero cuando dices Cristo, hacen la cara como que fuera con limón, ¿no? La palabra Cristo a mucha gente le molesta, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el diablo va a ir siempre contra los hijos de Cristo. Hoy, hermanos, en la iglesia actual, vemos una iglesia llena de vanidades, con diferentes doctrinas,
inclusive defendiendo el matrimonio del mismo sexo. Es terrible. Y si esos dioses que hablábamos acá de Jeroboam, que eran Baal, Acera, si esos dioses siguen todavía en las iglesias actuales, es decir, mira, en mi iglesia sí te voy a dar la palabra de Dios, pero menos. Voy a cerrar la Biblia porque, pues para que tengas una mejor vida, me interesa que la palabra sea más suave para tu vida. Empiezan a meter allí a Baales y a Baales. Pero si tú no lees tu palabra de Dios, no vas a encontrar la verdad en la iglesia. La iglesia, hermanos, ha fabricado sus propios ídolos, sus propios dioses. ¿Sí o no? La iglesia antigua, la del primer siglo y la actual, han fabricado sus propios dioses. La idea del enemigo es sacar a Dios del país, de la escuela y hasta de la iglesia. Qué tremendo, ¿va? ¿Sacar a Dios de la iglesia? ¿Se puede? Sí, hermanos. Sí, hay iglesias que ya no hablan de Dios, pero el control de todo eso lo tiene aún Dios. Amén. Israel no fue destruido. ¿Hubo muertes? Sí. Israel sigue vivo. La iglesia, a pesar de que sufrió persecuciones grandes, aún sigue con vida. Y hay cientos y cientos de iglesias que sí realmente aman a Dios. Se le ve su amor a Dios en la oración, en el ayuno, en la entrega, en la alabanza. Los hay. Ahora, hermanos, tenemos una Biblia ahorita, bonita, con color rojo, la palabra de Jesús, con concordancia. La usamos, llegamos a casa y la ponemos allí, le cae café, la marcamos, pero esta Biblia, hermano, para que llegara a sus manos, no, hombre, hubo tremendas también muertes por eso, hermanos. Pero Dios tuvo el control también para que esta palabra, esta Biblia, llegara a mis manos hoy día. Amén. Vamos a leer Daniel 2:21. Daniel 2:21. Veamos quién pone dioses, quién pone reyes, perdón. Dice, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce todo lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Pregunta, ¿quién puso a Nerón como rey? ¿Quién puso a Calígula como emperador? ¿Quién puso a Trajano, a Diocleciano como emperador? Dios. Él pone reyes, Él quita. Y eso nos da la confianza de que es su control total de las cosas. Amén. La iglesia está en crisis. Hoy lo podemos ver, ¿verdad? Pero la iglesia local, Las Palmas, debemos confiar que Dios tiene el control de la iglesia. Dios tiene el control de este lugar. No podemos dudar un momento que lo que hizo Dios en enero, fue bajo el control de Dios. Pero Dios quiere que esta congregación sea formada por hombres y mujeres con fe, confiando únicamente en Dios. Amén. En la época también igual de las cruzadas en la Reforma, acuérdense que la Reforma fue ¿con quién? Lutero, ¿va? Pero antes de Lutero también hubo gente que creyó y pensó que la Biblia tenía que escribirse en un lenguaje vernáculo, un lenguaje local. Hubo un tiempo que la Biblia únicamente era en latín, en griego. La Biblia de Erasmo era en griego. Pero hubo alguien que dijo, no, hay que traducirla al inglés,
alemán, pero alguien se opuso grandemente a eso. Y fueron años y años de muerte. Ahí empezó la Santa Inquisición, ¿verdad? Que mataban a las personas que tenían Biblias. Y hubo muchos nombres. John Hus, William, hay muchos, Juliancillo, por ejemplo, también. Mucha gente que usó Dios para transcribir la Biblia desde el hebreo, en la época de Ptolomeo II en Egipto, hasta al griego, luego con Erasmo, hasta hoy día la Reina Valera. Pero todo eso, hermano, no fue nada fácil, por supuesto. Hubo derramamiento de sangre, mucha sangre derramada. Ahora, vamos a leer Lucas 16, ya para ir cerrando. Lucas 16, no lo apunté en mis datos. Creo que es Lucas 6. ¿Me puedes apoyar, por favor, Carlos, con Nadia, con la parábola de la higuera, por favor? La parábola de la higuera, ¿sale? Lucas, ¿alguien tiene por ahí Lucas? ¿Cuál es? ¿Lucas 6? Lucas 13, versículo 6, por ahí estaba yo. Dice, la parábola de la higuera estéril. Dijo también una parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto, pero no encuentro, no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces le dijo el Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es una parábola de la iglesia, de Israel también y la iglesia. El labrador, el dueño es Dios, pero el dueño es Dios y el que labra la tierra es Jesucristo. Una iglesia sin fruto será cortada, dice acá. Pero dice Jesucristo, déjala. 1 año más, 2 más, 3 más, voy a abonarla, voy a regarla para que dé fruto. Vemos entonces cómo Jesús tiene el control del abono de la tierra, porque es el que riega, el que pone la semilla, le pone agua y sabe el tiempo que debe regarla, ¿verdad, Felipe? Las semillas, hay semillas de 3 días de agua, 5 días o de sombra. Él sabe perfectamente bien el tiempo que debe regar la semilla para que dé fruto. Y esta iglesia, Las Palmas también, Él sabe cuándo va a regar y cómo lo va a regar para que demos más fruto. Como iglesia, hermanos, debemos confiar que Dios tiene el control total. No el pastor Manuel, los líderes. Estamos todos bajo el control de Dios. Amén. Sin embargo, hay una responsabilidad también del pastor. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5. Ya es una responsabilidad también interna de la iglesia. Dice 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es una responsabilidad del liderazgo de la iglesia, del pastor de la iglesia, cuidar lo que Dios le dio, ¿verdad? Regar lo que Dios le dio. La tierra que está acá hay que regarla. Regarla, dice, es dar alimento,
cuidando de ella, no por fuerza. Y dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Es una responsabilidad del pastor de la congregación. Pero en Hebreos 13 hay una responsabilidad también nuestra. Hebreos 13, 7. Ahí es una responsabilidad del pueblo. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordémonos, los pastores, dice, y oremos también por ellos. Amén. Hay una corresponsabilidad también. Dios en el control de su iglesia, totalmente de acuerdo, pero hay una corresponsabilidad nuestra como iglesia de estar en oración por el pastor velar por las ovejas, y esa unidad va a hacer que la congregación tenga frutos, ¿verdad? ¿De qué fruto va a haber? De amor, paz, mansedumbre, gozo, paciencia. Ese fruto va a haber en la iglesia, pero cuando hagamos esa responsabilidad de cada quien, y sin duda que nuestra fe esté puesta en que Cristo tiene el control total de la iglesia. Podemos desesperarnos. Ay, poca gente llegó a la iglesia. No sabemos cómo trabaja Dios, ¿o sí? Yo no sé. ¿Alguien sabe ustedes cómo lo hacen? No. No sabemos cómo estará acá después de un año. No sabemos. ¿Sabe Dios? Sí. Pero seamos obedientes para que podamos ver la promesa de Dios en esta congregación. Amén. Y oremos unos por otros, por los pastores, por los líderes y por cada uno de los siervos de la iglesia. Y lo importante es dar, hermanos, el fruto. El fruto que cuando alguien venga a la congregación pueda percibir, oh, aquí sí hay fruto. No que huela a mango, pero que huela a frutos de paz, de mansedumbre, de amor. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Somos pocos, pero pónganse de pie para que oremos. Vamos a orar, hermanos, por el pastor Manuel. ¿Sale? Su esposa, Ceci, y también por la iglesia en general. Que Dios tome control total de la iglesia. Lo tiene, lo sabemos. Que tengamos la paciencia para esperar los tiempos. Amén. Dios nuestro Señor, tú eres el soberano de toda la tierra. Tu palabra así lo explica y así lo creemos también. Padre, sabemos que tu soberanía llega hasta esta congregación también. No has dejado solos, no has dejado a tu congregación Las Palmas sola. Sigues bajo el control de ella totalmente. Queremos creer, Padre, que tú harás de esta iglesia y de todas en el mundo entero. Seguirá habiendo gente también con esa fe. Sobre todo los jóvenes también te rogamos por ellos, Padre, porque los jóvenes son los primeros más atacados por el enemigo. Hay corrientes ideológicas tremendas que están menguando la capacidad mental de los jóvenes y la fe también de ellos. Te rogamos que como adultos podamos ayudar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, parientes, jóvenes, a guiarlos por este camino tuyo, Padre. También te queremos rogar y pedir por el pastor Manuel de esta congregación, que le sigas dando la fortaleza, Padre Santo, para que apaciente esta congregación, Dios. Que rogamos por también la hermana Ceci, que es la esposa de tu siervo también, para que a ambos le des sabiduría de cómo dirigir la congregación, Padre. Sé que los amas, sé que los guardas, pero como iglesia queremos seguir pidiendo por ellos, clamando por ellos, para que nos des luz en la iglesia, para que seamos un cuerpo unido, pero un cuerpo sólido, no un cuerpo enclenque, un cuerpo fuerte, Padre, con músculos fuertes también, Dios.
donde tú estés siempre dirigiéndonos cada uno de mis hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Padre, te rogamos perdón también porque, ay Señor, como humanos fallamos una y otra vez. Que esta congregación, Padre, como siempre te hemos rogado, sea llena de tu paz, de tu perdón, y podamos de forma individual y colectiva demostrar los frutos que tenemos cada uno, Padre. Trabaja en nosotros, Dios. Pódanos todos los días. La poda duele, la poda molesta, la poda sangra, pero tú estás sanando cada alma y cada persona, Padre. Padre, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, gloria a Dios. Un aplauso para Dios. Dios le bendiga, hermanos. Tengan un buen día.